Sí, se ve. Eh, ¿Ustedes saben si Meet se puede configurar para admitir automáticamente a la gente o nunca me he hecho esa pregunta? Y la verdad es que ahora que voy a presentar, la campanita me suena así. Yo sé que al menos un profesor primero nos pidió los mails a todos y los puso en algún lado del Meet y directamente entramos sin permiso, pero no Ah, creo que lo puedas hacer ahora. voy a tratar de fijarme a ver si... Bueno, no importa, no es tan grave. Bien, Sony 5, bueno, me presento, soy Lucas Miranda, ayudante del curso de Historia con Manuel. Y lo que vamos a ver ahora, como ya saben, es Marx, ¿cierto? Bueno, yo creo que el lugar para ver a Marx es justamente un curso de Historia del Pensamiento Económico. Y si por alguna razón bastante probable en la carrera ya lo vieron otras 5 veces, en otras 5 materias, les pido disculpas por pasarles contenidos que ya han visto varias veces, pero bueno, hay que verlo en un curso, yo creo, de Historia del Pensamiento Económico y tratar de discutirlo a fondo. Vamos a tener esta sola clase sobre Marx, por lo que no vamos a alcanzar a profundizar mucho. El cuatripasado yo daba 2 clases de Marx, pero la cortamos a 1, así que bueno, esto va a ser lo que vamos a alcanzar a ver. Vamos a expandir esto. Ok, partamos con lo que se hace naturalmente en un curso de historia del pensamiento económico, donde a mí no me gusta tanto ver autores en general en un curso de historia del pensamiento económico, sino más bien temas y debates, pero hay algunos autores que hay que verlos como tal, y en ese sentido es importante ver su biografía, ¿cierto? Bueno, Marx es alemán, ¿cierto? Nació en 1818, en el siglo XIX, en Treveris, en lo que es Renania, ¿cierto? Cerca de Francia. En ese tiempo, evidentemente, no evidentemente, pero históricamente Alemania todavía no era un país unificado, sino más bien existía todavía el Sacro Imperio Romano-Germánico, en donde existían distintas provincias, por decirlo así, que tenían un vínculo cultural y económico en algún aspecto, pero no era un país. Y en ese sentido es importante un poco saber dónde nace Marx, cerca de Francia, porque Marx fue parte de los europeos alemanes más europeizantes, ¿cierto? Más vinculados con Francia en un principio y con Inglaterra después. Existe otra parte de Alemania que es eh, más cerca de Polonia y que tiene otro tipo de cultura intelectual en ese tiempo, y esto lo hace relevante. Además, Marx se movió mucho en Bélgica, en, en Francia, en distintos lugares, en los cuales esto es relevante, ciertamente. Y otro aspecto central de su biografía es, bueno, que en 1843, ¿cierto? Cuando tenía 21 años, no, un poquito más, conoce a Engels, eh, Marx estudió Derecho, ¿cierto?, en Bonn y en Berlín, y Filosofía, y su interés por la economía vino de conocer a Engels, ¿cierto?, a Federico Engels, su principal amigo y colaborador, el cual escribió un texto que se llamaba Outline of a Critic of Political Economy, en donde, como dice el título, ¿cierto?, es el bosquejo de una crítica a la economía política, donde Engels convence a Marx de la importancia de estudiar la economía para entender la base material de la historia. Y esto ya nos dice algo de partida de que para entender a Marx es importante no entenderlo como un economista profesional, ¿cierto? Porque él mismo no se entiende de esa forma y él mismo ve la economía, la importancia que le da a la economía y a la base material como
un elemento central de su trabajo, pero como un elemento central de una visión más amplia, de una visión de la historia. Por eso mismo Marx estudia en prácticamente todas las facultades de ciencias sociales porque tiene relevancia sociológica, antropológica y, bueno, tiene esta perspectiva de gran autor, ¿cierto? En donde tiene algo para decir acerca de no solamente la economía, sino sobre filosofía, el arte, las relaciones personales, la ética, un montón de cosas que exceden el ámbito profesional de la economía. Otro aspecto importante es que, bueno, él concibe su proyecto como crítica de la economía política. Y les quiero preguntar a ustedes, que me respondan, eh, ¿por qué en ese tiempo lo que hoy se llama economía y que en realidad empezó a llamarse con Marshall, ¿cierto? Donde fue el primero en hablar de economics a secas, ¿por qué se llama economía política? ¿De dónde viene esta idea de economía política? No sé si alguien lo escuchó alguna vez o leyó en alguna parte por qué tenía este apellido, política. ¿Alguna idea sobre ese apellido con que se denominaba la economía en ese tiempo? Bueno, una de las razones importantes es que economía, el término, es griego, ¿cierto? O economía, que viene de administración del hogar, ¿cierto? Las normas del hogar. Y los griegos y la tradición latina la entendía de esa forma, economía seca. Y lo que empieza a ocurrir a principios del siglo XVI, XVII, es que se forman los estados nacionales. Y esos estados nacionales empiezan a administrar una arca fiscal cada vez mayor. Y esa administración cada vez mayor de un arca fiscal da lugar a problemas que diríamos son propios de la administración pública, que fueron en torno a los cuales los mercantilistas, ¿cierto? En el siglo XVI, como les decía, XVII, fungieron como consejeros de la administración pública y su labor, su tarea lo empezaron a entender economía política. ¿Por qué? Porque política viene de polis, de ciudad, de Estado, ¿cierto? Entonces, es la economía del Estado, ¿cierto? La administración de la economía, ya no de un hogar, sino de un país, de un Estado nacional. Eso fue dando lugar, bueno, a desarrollos posteriores, como sabrán, los fisiócratas y la ilustración escocesa, y eventualmente a Adam Smith, que, bueno, se considera como un punto de quiebre por razones que habrán visto ustedes leyéndolo ya en lo que va de la cursada. Y en el punto en que este origen del nombre economía política vinculado a la administración de un Estado nacional cambia, ¿cierto? Y Adam Smith ya no se preocupa tanto de esos problemas. Adam Smith no se ve a sí mismo como consejero de la administración pública, sino más bien como un objeto de estudio científico por su propia cuenta. Y en este contexto, en donde, fíjense, nace Marx en 1818, Ricardo, ¿cierto?, publica su obra principal en 1815. Entonces, Marx surge en este contexto en donde se está formando lo que conocemos como la economía clásica, ¿cierto?, que es principalmente Adam Smith y Ricardo, terminando con Mill un poco, ¿cierto?, pero los dos principales autores son ellos. Y él entiende su trabajo como crítica de la economía política porque justamente concibe que la economía política llegó a un límite con Ricardo, un límite dado en relación a que hasta Ricardo, ¿cierto? La sinceridad de la burguesía, ¿cierto? La clase de los poseedores de medios de producción, llegó a un límite. La sinceridad en el sentido de su potencialidad como clase para Marx, que permite hacer avanzar a la historia. Luego de eso, para Marx, lo que hay es apologética del capitalismo y, por lo tanto, su trabajo lo entiende como una crítica, un desmenuzamiento de la economía política. ¿Ok? Entonces, esto es importante para entender que Marx no, es difícil entenderlo como un economista. ¿Ok? Es un tipo que tiene un proyecto más general y que, en el cual la economía forma una parte central. Y esto lo vamos a ver en los contenidos, ¿cierto? Que principalmente vamos centrando en estos tres puntos del trabajo de Marx, a rasgos muy generales, que es la concepción materialista de la historia, que, como les decía, es este marco más general de pensamiento, en el cual la economía cumple un rol central, pero no es el único aspecto.
El segundo aspecto, ya más centrado con su teoría económica, digámoslo así, o la crítica a la economía política, como él la entiende, es la famosa teoría del valor-trabajo. Y el tercer punto que vamos a ver es cómo utiliza esta teoría del valor-trabajo Marx para desarrollar una teoría acerca de la producción y la explotación capitalista. Entonces, si bien el primer punto es más general, el segundo y tercer punto es más aspectos específicos de la teoría marxista. Esta es una estatua que existe, que hay en Berlín, ¿cierto? De Marx Engels, en Berlín, bueno, la parte que era Berlín Oriental, la ex DDR. Nada, comentario artístico al pasar. Y bueno, ¿qué es la famosa concepción materialista de la historia? O como Marx no habló de materialismo histórico, esto lo habló recién Plejánov, un marxista ruso en el a finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que plantea básicamente? Bueno, si uno pudiera resumirlo en 3, 4 ideas clave, es lo siguiente, que la expansión de los poderes productivos de la humanidad va dando lugar al desarrollo y a la caída de ciertas formas sociales que son funcionales a ese nivel de desarrollo de los poderes productivos o de las fuerzas productivas. ¿Ok? Entonces, y estas formas sociales caen y se desarrollan según permiten o impiden ese crecimiento de las fuerzas productivas. Entonces, esta es una visión particularizada de Marx porque como buen autor canónico y la relevancia que usted habrá sabido tuvo luego en el siglo XX por los regímenes que surgieron planteándose como marxistas, ¿cierto? La Unión Soviética primero y después todos los otros socialismos reales, ven la permanencia o la obsolescencia de las formas sociales según la capacidad que tienen de expandir o no los poderes productivos, ¿cierto? Y una forma rápida de entender los poderes productivos, bueno, el crecimiento, digámoslo así. Pero no es tan acertado decirlo de esa forma. Y, como les digo, esta es una visión particular que no necesariamente otros marxistas comparten. Bueno, ¿dónde pueden encontrar ustedes, si quieren profundizar o si ya no han profundizado, los aspectos centrales de la concepción materialista de la historia? Bueno, donde lo primero desarrollan Marx y Engels es la ideología alemana, así un mamotreto bastante grande que escribieron y que no publicaron nunca en conjunto, donde Marx y Engels, el 45, cientos de 1845, bastante jóvenes, desarrollan esta visión materialista de la historia. En el prólogo de la contribución de la crítica a la economía política, que es cortito, ¿cierto? Tiene 3, 4 páginas, también la plantean de una forma muy esquematizada en el Capital, bueno, y yo pongo acá adicionalmente este libro de G.A. Cohen, un marxista, que es bastante copado en el sentido de que es parte de una tradición que se llama el marxismo analítico, que lo que busca es clarificar muchos de los conceptos que en Marx son un poco brumosos. Y tiene un libro que se llama La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa, en donde trata de, agarrando distintos pasajes dispersos en muchas obras publicadas y no publicadas de Marx, tratar de sistematizar una teoría un poco más sistemática, valga la redundancia, de esta teoría de la historia de Marx. Y bueno, el pasaje que podría resumir esto que vengo diciendo y desarrollarlo un poquito más es ¿cierto? En el prólogo a la contribución de la economía política, como les decía, en 1859, Marx plantea lo siguiente, dice: en la producción de su vida, los hombres entran en relaciones definidas que son indispensables, independientes de su voluntad. Me quiero tener un poco ahí porque esto es importante en relación a lo que ustedes han venido viendo sobre todo respecto a Smith, ¿cierto? Y Hume, ¿cierto? Que son parte de la Ilustración escocesa, y los cuales desarrollan el concepto, que bueno, después va a tomar Hayek, de orden espontáneo, ¿cierto? No hablan específicamente de orden espontáneo, este es un nombre que le da Hayek, pero la idea de mano invisible y esta idea de fenómenos que son el resultado de la acción humana, pero no son diseñados por el ser humano, es algo que es novedoso y se introduce con la Ilustración escocesa. Lo que quiero plantear acá es que Marx básicamente está de acuerdo con esa visión. Para él, a diferencia de lo que muchos tal vez seguidores de Marx y como las ideas de izquierda en general,
la sociedad, el desarrollo social y lo que ocurre en la sociedad no es el producto, el fruto de agentes, ¿cierto?, individuales que estén manejando los hilos de la sociedad. No es el nuevo orden mundial, ni siquiera es la burguesía como clase con su interés quien está desarrollando y haciendo que la historia vaya hacia un rumbo, ¿ok? La sociedad no es fruto de un diseño, sino más bien es el resultado de las leyes, ¿cierto? Para Marx piensa en leyes de movimiento, leyes que son independientes de la voluntad de cualquier agente particular. Entonces, las teorías, por ejemplo, de, no sé, que los medios de comunicación nos controlan, son ajenas a Marx en un sentido propio. Y en este sentido, Marx se inserta, es mucho más afín a Smith, a Hume, a la Ilustración escocesa, que a muchas visiones de izquierda que sí plantean esta idea más cercana a que existen poderes, ciertos agentes que van controlando las relaciones de producción y el destino. O sea, esto como una nota a pie de página que a mí me parece interesante, porque tal vez se piensa en Marx, la izquierda, socialismo, y esta visión media conspirativa acerca de lo que ocurre en la sociedad. Bueno, sigo. Dice las relaciones de producción que corresponden a un nivel definido del desarrollo de las fuerzas del desarrollo material de las fuerzas productivas, ¿cierto? Aquí entran conceptos fundamentales, el de relaciones de producción, la palabra, el verbo corresponde, ¿cierto? Esto tiene que ver con la idea de función de las que le estaba hablando, y la idea de estadio del desarrollo material de las fuerzas productivas. Estos son los tres elementos centrales de la concepción materialista de la historia, por eso están en negrita. Dice, la suma total de estas relaciones de producción constituye la que es la estructura económica, la base real sobre la cual surge la superestructura legal y política. Entonces, básicamente lo que tenemos en esta visión es que existen las fuerzas productivas, ¿cierto?, que Marx las divide en dos partes, básicamente. Los medios de producción, que lo entiende por un lado como instrumentos de producción, cualquier tipo de herramienta, por lo más básica que sea, y B, las materias primas. Esos son los medios de producción para Marx. Y por otro lado, la fuerza de trabajo, que es la capacidad productiva de, valga la redundancia, los agentes productores. La fuerza, la habilidad, el conocimiento, la inventividad, en una parte habla del gasto de nervio del cerebro, bueno, todo eso son parte de las capacidades productivas de los seres humanos. Entonces, ¿qué son las fuerzas productivas? Así rápidamente y resumido, instrumentos de producción, materias primas, que son los medios de producción, y fuerza de trabajo. Bueno, un poco más detalladamente, los instrumentos de producción es aquello con lo que los agentes productivos trabajan, ¿cierto? Es de lo que se valen. Las materias primas es aquello sobre lo que trabajan, y C es lo que permite trabajar con los instrumentos de producción sobre las materias primas. Las fuerzas productivas para Marx no son ni condiciones que permiten la producción, ¿ok? Un soldado, ¿cierto? Un soldado que protege a un campesino o el sistema legal, etcétera, son cosas que permiten la producción, pero no son fuerzas productivas para Marx. Ni tampoco que estimulan, no son los incentivos a producir. Por ejemplo, un mecanismo salarial, por ejemplo, que incentiva a hacer un nivel de esfuerzo, no es una fuerza productiva para Marx, sino que lo que contribuye materialmente a la actividad productiva. Entonces viene esta acotación. No vayamos a pensar todo lo que influye en la producción como fuerzas productivas. Tiene este sentido más acotado. Vamos ahora con las relaciones de producción, que es este segundo elemento central de la concepción materialista de la historia, como les decía. ¿Qué son las relaciones de producción? Y este concepto yo creo es muy importante. Son las relaciones, digamos, de posesión efectiva, y voy a decir por qué hablamos de posesión efectiva en un instante, de personas respecto de fuerzas productivas u otras personas, o relaciones que presuponen esas relaciones de posesión. ¿Qué quiere decir esto? Me detengo en la palabra posesión efectiva. ¿Por qué posesión efectiva? Porque Marx estudió Derecho y él se contrapone y critica la visión que trata de entender que los aspectos centrales de una sociedad están relacionados con la estructura jurídica, los derechos, ¿cierto?, que existen.
para Marx los derechos son parte de la superestructura y están determinados a su vez por la base material. Y en esta base material entra lo que llamamos posesión efectiva. ¿Ok? En donde lo que importa no es si está reconocido legalmente este vínculo, sino más bien si las circunstancias sociológicas son tales que permiten realizar esta relación. Y ejemplos de esta relación, para que se entienda mejor, por ejemplo, un ejemplo de relación de producción es X es esclavo de Y. Esto en X, cualquier persona es esclavo de Y, el amo, ¿cierto? Pero fíjese, tiene esta forma de relación lógica. Como por ejemplo cuando hablan de la relación de preferencia, ¿cierto? En donde la relación de preferencia es una relación entre canastas. Bueno, la relación de producción es una relación entre personas o fuerzas productivas. Eso ocupa los lugares de X y Y, en cualquiera de estos ejemplos. Dado vuelta, X es el amo de Y, X es el siervo feudal de Y, X es contratado en una relación salarial por Y, etc. Y también respecto a las cosas, ¿cierto? A las fuerzas productivas. X posee a Y, ¿cierto? Una cosa, por ejemplo, una máquina, o una tierra, o una herramienta. X no posee ahí, eso también es una relación de producción. X arrienda su fuerza de trabajo, y ahí podemos entrar en sutilezas, ¿cierto? Las relaciones de arriendo, de leasing, no sé, préstamo, y entramos en otro tipo de relaciones. Pero lo importante es entender que es una relación de producción, es este vínculo de posesión efectiva entre personas respecto de fuerzas productivas u otras personas, como en el caso del esclavismo. Bien, por ahí quería entrar. Bien, sigamos. ¿Qué es el desarrollo de las fuerzas productivas? Porque lo presenté al principio la idea muy general y ahora vamos profundizando en los conceptos. Dijimos que la concepción materialista de la historia, la idea básica, la idea fuerza, es que las formas sociales, ¿cierto? Después Marx va a llamar modos de producción, vamos a utilizar esa palabra, los modos de producción se desarrollan o caen según permitan el desarrollo o bloqueen el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Bueno, estas tres cosas de las que hablamos. ¿Cómo mide Marx el desarrollo de las fuerzas productivas? Como incremento de la productividad, ¿cierto? Y hay una cita de los Grundrisse, un texto, un borrador que escribió entre esos años, en donde dice que el crecimiento de las fuerzas productivas significa meramente que menos trabajo directo es requerido en vistas de hacer un producto más grande, ¿cierto? Y bueno, la cantidad de trabajo directo necesario para hacer un producto, un determinado nivel de producto, dígame en cuentas nacionales qué concepto es. ¿Cierto? Esto está directamente vinculado con un concepto que se da en cuentas nacionales. Y bueno, se usa más en general. ¿Me pueden decir cuál es este ratio? No el cambio, todavía no pensemos en el cambio, este delta, sino sin delta, ¿qué es esto? Bueno, es la productividad del trabajo, ¿cierto? Cuando se habla de productividad del trabajo es simplemente el PIB sobre el empleo. Y el desarrollo de la fuerza productiva es el incremento de este ratio, ¿cierto? Que el producto sea más grande por una cantidad de trabajo directo o por una cantidad de producto que requiera menos trabajo directo. Y esto es importante porque se vincula con lo que va a ser la teoría del valor de Marx, en donde la unidad de medida, ¿cierto? Y no solamente, para Marx, no solamente una unidad de medida, es el tiempo de trabajo incorporado en un producto, ¿cierto? Bueno, me salto esto, no sutileza. Ahora vamos con el siguiente concepto importante, que es la estructura económica, que vamos a juntar estos dos conceptos de fuerzas productivas y relaciones de producción. ¿Qué es la estructura económica para Marx? Dice, es la suma de las relaciones de producción presentes en una sociedad. En una misma sociedad pueden haber varias relaciones de producción, ¿cierto? Por ejemplo, en la Rusia de principio del siglo XX, habían relaciones de producción
O pensemos más, un ejemplo tal vez más común. Bueno, en Estados Unidos, antes de la guerra de secesión, guerra de secesión, habían relaciones de producción esclavistas y también relaciones de producción asalariada, ¿cierto? Existía el esclavismo en paralelo a las relaciones de producción asalariada. Entonces, en una misma sociedad pueden consistir distintas relaciones de producción. También existía la institución de la propiedad privada de los medios de producción, de la propiedad privada de la tierra, lo cual son distintas relaciones de producción, y para Marx el conjunto de esas relaciones de producción es lo que conforma lo que llama la estructura económica. Pero en todas las sociedades predominan ciertas relaciones de producción, y la relación de producción que predomina define lo que dijimos íbamos a llamar modo de producción. Entonces, recapitulando un poco, tenemos el concepto de fuerzas productivas, que son estas tres cosas de las que hablamos, relaciones de producción, que son estas relaciones entre personas o fuerzas productivas y otras personas, y tenemos la estructura económica, que es la suma de las relaciones de producción que existen en una sociedad. En esa suma de relaciones de producción hay algunas que predominan. La que predominan define el modo de producción. Y Marx habla básicamente, bueno, hay distintas clasificaciones y debates, pero habla básicamente de 5 modos de producción. El modo de producción comunista primitivo, el cual le llama, ¿cierto? Donde, bueno, no vamos a detenernos mucho, pero serían las bandas cazadores recolectoras, en donde no existe propiedad privada y donde la propiedad es compartida y no existen relaciones de dominación económica entre las personas. ¿Por qué? Porque son sociedades muy pobres, donde no existe un excedente y se dan ese tipo de relaciones. Después, el modo de producción esclavista es otro de los que hablan, donde predomina la relación de producción esclavista. El modo de producción feudal es donde predomina la relación de producción de servidumbre. El capitalista es donde predomina la relación de producción asalariada, y el comunista, bueno, el socialista comunista es donde predominan relaciones de producción, donde él llama de productores independientes asociados, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, sino que esos medios de producción están socializados, ¿cierto? Son propiedad común, que bueno, ¿cómo se define eso? Si es propiedad del Estado, o si es propiedad de cooperativas, es otro debate más específico, pero lo importante es que no existe no existe propiedad privada de los medios de producción. Entonces, tenemos 5 modos de producción que Marx lo entiende como sumas de relaciones de producción, en donde predomina una de estas 5 que le acabo de mencionar. Obviamente el foco de Marx está en el modo de producción capitalista, y por eso su libro se llama El Capital, porque quiere estudiar el modo de producción capitalista, según él, a fondo, y entender sus leyes de movimiento. ¿Y cuáles son las principales características del modo de producción capitalista? Donde los capitalistas, ¿cierto?, esta clase social, son los propietarios de los medios de producción. Los productores que llama directo, ¿cierto?, que son los que trabajan, no son propietarios de medios de producción en general, y donde existen relaciones de intercambio mercantil entre ambos. Existe un contrato asalariado, no existe una dependencia personal, ¿cierto?, en el sentido de, como el señor feudal, que el siervo tenía una dependencia personal, jurídica, respecto de su señor, que significaba cierto contrato, cierto o vínculo, en donde el señor le daba protección, le daba un pedazo de tierra, herramientas, y el siervo producía comida básicamente y otras cosas, tales que una parte de esas se las tenía que dar como impuesto al señor feudal. Bueno, en el caso del capitalismo no predomina ese tipo de relación, y lo que hay es un intercambio mercantil, entendido como, bueno, existe un mercado de trabajo, básicamente eso. Más que si se paga en especie o en dinero, o si hay una relación tipo fábrica moderna, lo importante, lo esencial del modo de producción capitalista es que existe un mercado de trabajo, que puede ser muy diverso ese mercado de trabajo, pero ningún proletario, ¿cierto?, está obligado a trabajar para un capitalista específico, ni ningún capitalista específico es dueño o señor de un proletario. Llegan a acuerdos entre sí que se manifiestan en este arriendo de la fuerza de trabajo, ¿cierto? No se puede comprar a una persona como si se hace en el esclavismo, a cambio de un salario. ¿Ok? Y Marx quiere estudiar la esencia de este modo de producción. Pero antes de pasar a eso, veamos un poco con este gráfico medio extraño,
¿cómo entiende Marx el desarrollo histórico, cierto? Repito nuevamente que Marx no hay que entenderlo exclusivamente como un economista. Es un tipo que plantea una teoría mucho más general, en donde la economía ocupa un rol central, pero él quiere dar una teoría de la historia, ¿ok? Y para eso, bueno, veámoslo de esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos en el eje horizontal el tiempo histórico, un tiempo largo, ¿cierto? Va hacia atrás, ¿cierto? Pero yo lo pongo acá desde el feudalismo para ilustrar ciertas cosas. Y acá, digámoslo, tenemos el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. Y él entiende que la historia cumple este patrón. ¿Cuál es este patrón? Donde tenemos, por ejemplo, acá el desarrollo de un modo de producción, el feudalismo, que permite el desarrollo de las fuerzas productivas hasta cierto nivel. Llega un periodo de estancamiento, donde el feudalismo ya no permite que se desarrollen más las fuerzas productivas. Digámoslo, una especie de estado estacionario. Es una barbaridad decir esto porque en realidad son conceptos distintos, pero uno puede hacer una analogía, ¿cierto?, con la idea de estado estacionario que se ve en crecimiento, o del cual hablaba Ricardo por otros motivos. Pero el punto acá es que es un punto en donde ya no crece la inversión, no crece el producto y tenemos un estancamiento. Y donde incluso puede haber una especie de retroceso, caída, ¿cierto? Bueno, para Marx, este punto de desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier modo de producción es un punto en donde empiezan a surgir las relaciones de producción que dan lugar a un nuevo modo de producción. Entonces tenemos el estancamiento de las fuerzas productivas que permitieron que el feudalismo permitió desarrollar, se estancaron el desarrollo de las fuerzas productivas y eso va de la mano con, aun cuando todavía no se ha transitado el capitalismo, una especie de tránsito donde empiezan a aparecer las relaciones capitalistas, ¿cierto? Y Marx habla mucho de esto en sus textos y en el Capital, ¿cierto? Sobre este momento de tránsito, ¿qué empezó a pasar? Las leyes de cierre ¿cómo se llama? En Inglaterra, donde empezaron el terreno que era de pastoreo antes, ¿cierto? Se empezó a cerrar con cercas que empezaron a echar a los campesinos independientes y los convirtieron en proletarios. Bueno, Marx habla de una serie de cosas y hay historiadores marxistas que se dedican a ese tema en específico de las transiciones al capitalismo. Y también, por ejemplo, no sé qué curso tuvieron de estructura económica, de historia económica argentina, pero bueno, algunos de ellos se fijan sobre todo en hacer esta historia desde un punto de vista marxista de la transición de lo que sea que había antes en Argentina y en Latinoamérica al capitalismo, ¿cierto? Y empiezan a hablar, por ejemplo, de lo que se dio en el campo, también el cercamiento de los campos que antes no existía, y que es casi parte de una cuestión incluso media mitológica, de bueno, cómo se domesticó al gaucho para que se convirtiera, ¿cierto?, en trabajador asalariado. Bueno, esto es parte de esta teoría que ve que el desarrollo de las fuerzas productivas tiene esta forma, ¿cierto? Bueno, hay un punto de transición al capitalismo y existe el desarrollo del capitalismo, que otra cosa que nota al pie de página importante de metificar a Marx. Marx no es un crítico furioso del capitalismo, digámoslo así. No tienen que leer el manifiesto comunista dentro de la bibliografía obligatoria que les di, pero si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque además de central el pensamiento de Marx, es un texto que está muy bien escrito, en donde resume casi todas sus ideas de una forma magistral, digamos. En ese aspecto vale la pena leerlo. Pero ahí Marx se deshace en alabanzas al capitalismo. ¿Por qué? Porque ha sido el modo de producción que más ha desarrollado las fuerzas productivas, según él. Y eso permite para él el tránsito posterior al comunismo, en donde que no sería posible si no se hubiera dado el capitalismo. Y incluso hay pasajes muy fuertes, no sé si fuertes, pero muy contraintuitivos, en donde Marx avala la colonización inglesa en la India. Uno pensaría, un marxista o alguien de izquierda en general se opone al colonialismo. Marx no se oponía al colonialismo a secas como lo haría hoy, porque decía, bueno, sí, el tren, por ejemplo, que está entrando en la India, va a destruir muchos modos de vida que estaban relativamente bien, va a producir mucho sufrimiento, pero va a permitir el desarrollo de las fuerzas productivas que luego va a permitir dar el salto hacia el socialismo, el comunismo en el futuro. Entonces,
Eso me parece muy relevante, ¿cierto? Bueno, cuando el capitalismo estanca el desarrollo de las fuerzas productivas, como le ocurre a todos los modos de producción anteriores al socialista, hay lo que se abre para Marx un periodo de revolución, ¿cierto? Y Marx vivió la revolución del 48, participó, ¿cierto?, en Europa, que fueron revoluciones que para él fueron muy relevantes porque fueron las primeras en que aparece la clase obrera, la clase trabajadora como agente relevante, ¿cierto? La Revolución Francesa fue una revolución principalmente burguesa, en el sentido de que fue una revolución de los burgueses, de los capitalistas de la ciudad, contra la monarquía feudal, ¿cierto? Los terratenientes y el clero. En cambio, la revolución del 48 aparece por primera vez la clase trabajadora haciendo sus propias demandas de tipo social, digámoslo, como en relación al salario y un montón de otras cosas. Bueno, para él se abre este periodo de revoluciones que tienen que ver con este estancamiento de las fuerzas productivas que va a permitir dar el salto hacia el socialismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para pasar al otro tema. Lucas, viste que recién dijiste que había unos capítulos para leer que resumían bastante bien. ¿Te referías a los de Campus, el 1, 4, 6 y 7 del tomo 1? Sí, esa es la bibliografía obligatoria. Y les mencioné al pasar el manifiesto comunista, que si bien no es parte de la bibliografía obligatoria, es recomendable de leer para si quieren profundizar. Y no, pero lo que se va a evaluar, digámoslo así, es la selección que hice. Dale, gracias. Ok, veamos entonces la famosa teoría del valor trabajo, ¿cierto? Que tal vez el punto que más discusión genera a nivel, no sé si general, pero al menos la gente que estudia economía y que o le interesa la economía, es esta teoría del valor, ¿cierto? Y para entenderla hay que entender cuál es el problema central del capítulo 1 del Capital, ¿cierto? Que tienen que leer en su, no entero, pero una parte importante. Que es la siguiente, Marx se plantea lo siguiente, se plantea cómo, dada la heterogeneidad de las mercancías, ¿cierto? Las mercancías son heterogéneas, el intercambio de las mismas se da en una proporción que define un ratio de intercambio homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Porque existe un precio de las mercancías, que en el fondo hay que entenderlo como precio relativo. ¿Por qué existe esta relación y no se intercambian en ratios aleatorios, por ejemplo? Uno podría decir, bueno, sí, en realidad hay diferencias de precio, pero aquí los clásicos siempre piensan en una visión un poco más abstracta, en donde pensamos en promedio o en tendencias centrales que dan cuenta de eso. Y Marx se pregunta por qué se dan estos intercambios en un ratio homogéneo si las mercancías son heterogéneas en sí. ¿Cómo se